muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Queremos darle la bienvenida a esta actividad, a este foro de igualdad de género de la Academia 8M, que hemos denominado así. Es una actividad organizada por la Mesa de Igualdad de Género y Educación No Sexista de nuestra Escuela de Salud Pública, Salvador Allende, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. En esta mañana nos hemos reunido en torno a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Para dar inicio a esta actividad, entonces los invito a ver el video que como mesa realizamos para el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Violencia contra la mujer es dar mayor reconocimiento y visibilidad a los logros académicos de los hombres que a los de las mujeres. Violencia contra las mujeres es cuando se trata a los estudiantes de doctores y a las estudiantes de señoritas. Violencia contra la mujer es considerar su opinión como menos importante. Violencia contra la mujer es cuando reaccionamos pasivamente ante una situación de acoso. Violencia contra la mujer es no tomar en cuenta evidencia que hace relevante el análisis de género en la investigación en salud pública. Violencia contra las mujeres es que la Universidad de Chile mantenga académicos misóginos. Violencia contra la mujer es omitir en nuestros análisis las estructuras sociales machistas que afectan su pleno desarrollo y dañan su salud mental. Violencia contra la mujer es usar chistes y ejemplos en clases que naturalizan la desvalorización de la mujer. Violencia contra la mujer es considerar a priori que hay algunas tareas que están más relacionadas con las mujeres. Violencia contra las mujeres es cuando la perspectiva de género no es considerada en clases e investigaciones. Violencia contra la mujer es cuando alguien se permite un contacto físico innecesario desde una situación de poder. Violencia contra la mujer es validar estereotipos de género como si se tratara de conocimiento científico. Violencia contra la mujer es que la Universidad de Chile desestime denuncias de violencia de género al interior de la misma institución. Violencia contra la mujer es cuando la violencia de género no se considera un problema de salud pública. Ahí está entonces el video que desde la mesa de género, ahora sí. Ese era entonces el video que desde la mesa se había creado para difundir diferentes instancias de discriminación en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Como les decía, esta actividad está organizada en el marco de la Mesa de Igualdad de Género y Educación No Sexista. Esta es una instancia que se ha formado de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y está compuesta por un equipo triestamental de nuestra comunidad. Actualmente, el objetivo de nuestro trabajo es avanzar hacia una educación no sexista y la aplicación de la perspectiva de género en todas las dimensiones de nuestro quehacer, para así contribuir a la igualdad de género en aspectos más estructurales de nuestra institución. Actualmente lo conformamos 17 personas, académicos, académicas, funcionarios, estudiantes de pregrado, egresados y estudiantes de posgrado de la Escuela de Salud Pública. Quienes conformamos este grupo somos Rubén Alvarado, Loreto Van Maer, Catherine Rivas, Alejandra Fuentes García, Fanny Berlagoski, Andrea Álvarez, Sandra Álvarez, Tamara Duarte, Marinela Macei, Ramiro Molina, Gonzalo Soto, Daniela Paz, Francisca Crispi, Verónica Zúñiga, Lorena Rodríguez, Macarena Ibacache y Pamela Eguigure. Para continuar con esta actividad, dejaremos con ustedes el saludo de nuestra directora de la Escuela de Salud Pública, Verónica Iglesias.
Bueno, muy buenos días, estimados organizadores y asistentes a esta actividad. Un gusto poder compartir con ustedes algunas reflexiones en este Día Internacional de la Mujer. Bueno, el año que recién termina ha sido un año especialmente complejo para las mujeres que nos dedicamos a la academia. Hemos visto cómo a las tareas que tradicionalmente desarrollamos, en muchos casos se sumó el cuidado de la casa, de la familia, en los casos de tener familiares contagiados con COVID-19, o a las tareas escolares en el caso de las académicas con niños en edad escolar. Eso, sumado a las incertidumbres propias de la pandemia, de un año extremadamente intenso en nuestro quehacer, y en el caso de nuestros estudiantes en particular, sumado al rol asistencial que muchas de ellas desarrollaban en los equipos de salud, ha sido muy complejo. Y al mismo tiempo ha permitido un impulso tremendo para potenciar muchas de las iniciativas lideradas por mujeres de nuestra escuela, con un reconocimiento que va mucho más allá de nuestra universidad. A pesar de lo complejo que ha sido, la fuerza interna que nos mueve, el sentido de solidaridad, de igualdad de derechos, de búsqueda de una sociedad más justa, sigue siendo un motor. Un cohete, tal vez diría yo, a estas alturas, ¿ya? Que nos impulsa a seguir trabajando por una sociedad más justa, con igualdad de oportunidades para todos, y que se refleje también en todo sentido en instituciones como la nuestra. Algunos pasos incipientes hemos dado internamente para asegurar igualdad de salario en términos de brecha de remuneraciones, de algunos cargos estratégicos, pero ciertamente nos falta mucho por avanzar. Estoy segura y agradezco profundamente el trabajo triestamental que viene realizando desde el año pasado la Mesa de Igualdad de Género y Educación No Sexista de nuestra escuela, quienes a partir de un primer diagnóstico que se está realizando a través de la encuesta que está disponible en nuestra página, van a proponer una hoja de ruta a la cual los dejo a todos invitados a participar. Más allá de nuestra institución, el año 2020 y la pandemia deja a la vista una cruda realidad a nivel mundial. Por eso el lema de la ONU, Mujeres Líderes por un futuro igualitario en el mundo del COVID-19. Les invito a todos a continuar trabajando para maximizar las oportunidades y seguir abriendo un mundo de oportunidades para la actual y futuras generaciones. Felicidades y nuevamente un agradecimiento por su contribución en este Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Yo aprovecho de retomar ahora la palabra. Quiero presentarme primero. Mi nombre es Pamela Eguiguren, soy académica de la Escuela de Salud Pública y integrante de la Mesa de Equidad, de Igualdad de Género y Educación No Sexista de la escuela. Y desde ahí queremos darles una cordial bienvenida a todos. Agradecemos mucho las palabras de nuestra directora, la doctora Verónica Iglesias, y su presencia en la apertura de esta actividad. Y bueno, este 8 de marzo se juntan muchas razones globales y razones también nacionales para que este sea un día de huelga, pero de una huelga movilizada y combativa, por el avance en las luchas feministas, por la justicia social y por la igualdad de género, combatiendo el clasismo, el racismo y toda manifestación de desigualdad en los derechos que como personas todos tenemos. Por eso, la invitación que hacemos hoy es a reflexionar sobre las desigualdades que enfrentamos en la academia, circulando pensamiento feminista sobre cuáles son y construyendo pistas para abordarlas. Por eso nos pareció interesante contar con la conferencia de Diana Mafía, que fue realizada a fin del año pasado, convocada por la Digen Central de la Universidad de Chile, y que constituye, pensamos, un aporte muy valioso para la reflexión también de nuestra realidad en salud pública. Por eso, como mesa, también hemos lanzado una encuesta diagnóstica en materia de aplicación de perspectiva de género en docencia y en investigación en nuestra escuela, que actualmente está en curso, de modo que muchos de los temas que Diana Mafía nos plantea nos resuenan en la situación que estamos comenzando a ver con mayor nitidez y con datos en nuestra escuela, y que esperamos este año sea un día de afinar esos diagnósticos y sobre todo de comenzar a trabajar en su abordaje. Bueno, la actividad de hoy, junto con la presentación de la conferencia de Diana Mafía,
nos propone un espacio interactivo para que vayamos dejando reflexiones tanto en el transcurso de la conferencia como también a partir de una pregunta que les vamos a plantear al final de ella. Y para ello quiero dejar con ustedes a Andrea Álvarez, que es integrante también de la mesa, investigadora y estudiante del Magíster en Salud Pública, para darnos las instrucciones iniciales. Adelante, Andrea. Hola, buenos días a todas, todes, todos. Para poder comentarles cómo vamos a hacer esta actividad interactiva de forma virtual, les voy a dejar primero un enlace aquí en el chat del Zoom. Este enlace es a una plataforma que se llama Jamboard. No sé si algunos podrán conocerla. Es una plataforma muy sencilla de utilizar que tiene en una primera lámina una pregunta, que es una pregunta que esperamos pudieran ir contestando en el transcurso de la conferencia de Diana Mafía. Como decía Pamela, es una conferencia muy interesante, tiene muchos elementos gatillantes, muchas aristas, entonces pensamos que a cada uno, a cada una le pudiera resonar alguna cosa en particular sobre esta conferencia y pudiera ir escribiendo un comentario, una reflexión. En el panel del lado izquierdo del Jamboard hay herramientas, en el cuarto lugar hay una nota adhesiva que se puede utilizar. Aquí yo estoy poniendo una como ejemplo, la van a poder ver quienes se metan al link, ¿ya? Y esto se puede mover, se puede cambiar de color, también se puede poner simplemente un texto con el cuadrito de texto y escribir, ¿ya? La idea es que podamos ir entre todas completando esta especie de pizarra compartida y que al final de la conferencia podamos retomar estas ideas fuerza y podamos conversar sobre lo que hemos escuchado de forma compartida. Cualquier duda también sobre la forma del Jamboard, o si alguien no puede poner su comentario ahí, lo puede dejar en el chat y lo vamos copiando a la plataforma del Jamboard. Cualquier duda entonces nos hacen por aquí por el chat del Zoom. Listo. Muchas gracias, Andrea. Entonces ahora, sin más, vamos a poner la conferencia donde se parte con una breve también presentación de Diana Mafía y luego ya disfrutamos de sus interesantes reflexiones. Entonces, ahora voy a compartir pantalla. Cuéntenme si se ve la... Perfecto. Aquí partimos entonces. Ahora sí. Les damos la bienvenida, como les decía, a la conferencia magistral Género y Creación de Conocimiento con la destacada académica feminista argentina Diana Mafía. Esta conferencia es parte del ciclo de encuentros Sello Genera Igualdad, una iniciativa organizada por la Universidad de Chile a través de la Dirección de Igualdad de Género y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Chile. El ciclo de encuentros busca aportar a la sensibilización y formación de la comunidad universitaria en materia de género en el marco del proceso de reconocimiento de estándares de igualdad de género, el llamado Sello Genera Igualdad, que la Universidad de Chile ha emprendido con apoyo del PNUD. La actividad de hoy tiene como foco reflexionar sobre la transversalización de género en la creación y transmisión del conocimiento, principalmente con profesionales y personal académico vinculados con labores de investigación. Es por ello que contamos con el apoyo y la participación especial de integrantes de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo y de las dos facultades que participan actualmente en el sello, que son Ciencias Sociales y Ciencias Físicas y Matemáticas. Comenzaremos entonces ahora con los saludos iniciales de las unidades que están organizando esta actividad y doy la palabra en primer lugar a Carmen Andrade, directora de Igualdad de Género de la Universidad de Chile. Buenos días, Carmen. Voy a pedir perdón porque teníamos una versión editada para, en el fondo, ahorrarnos un poco una primera parte por el tiempo, digamos, y algo pasó con la edición. Entonces voy a poner a partir de aquí. Allá vamos. Nosotras vamos a tomar esas preguntas, las vamos a ordenar, agrupar, ¿cierto?, para hacerlas al final de la actividad. Y luego de la exposición de Diana, 3 académicas y funcionarias de la Universidad de Chile van a plantear 3 preguntas críticas en la materia para que puedan, ¿cierto?, discutir, debatir, y a ese espacio le vamos a dedicar unos 30 minutos.
Tras esas 3 preguntas clave, vamos a abrir espacio a la respuesta a las preguntas del público. Bien, entonces tengo el honor de presentar a nuestra invitada. Diana Mafía es doctora en Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, con una tesis que a mí me parece muy atingente a lo que vamos a conversar hoy, que se denomina Género, Subjetividad y Conocimiento. Ha sido docente de pre- y posgrado en la misma Universidad de Buenos Aires y en otras instituciones argentinas e internacionales. Es investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios del Género de la UBA y fue fundadora y participa de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, RACCIT, desde 1994. Ha dirigido proyectos de investigación, tesis de doctorado, de maestría, ha publicado numerosos artículos y libros. Se desempeñó como defensora adjunta del pueblo entre el 98 y el 2003 y como diputada de la Ciudad de Buenos Aires entre el 2007 y el 2011. Desde el 2012 dirige el Observatorio de Género en la Justicia, dependiente del Consejo de la Magistratura de Buenos Aires, y ha recibido el Premio Dignidad de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Medalla del Bicentenario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En 2019 fue nombrada doctora honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba, y aprovecho también de mencionarles algunas publicaciones relevantes que me parece muy interesante que se puedan revisar en esta materia. Tiene en su página web, ¿verdad? Podemos encontrar 3 artículos, las carreras de obstáculos, las mujeres en ciencia y tecnología, epistemología feminista, la subversión semiótica de las mujeres en la ciencia, y es sexista la ciencia. A mí me parece que esas 3 publicaciones encapsulan mucho lo que vamos a conversar hoy probablemente. Diana, muchas gracias por acceder a esta invitación tan importante para la comunidad de la universidad y muy bienvenida. Muchas gracias, Camila, y gracias a la Universidad de Chile, gracias al PNUD y al proyecto Genera Igualdad por la oportunidad de compartir con ustedes, además en un momento que creo que es muy importante para Chile, que como decía Flavio en su apertura, hay desde hace unos años un movimiento muy fuerte, igualitario en la universidad. Me encanta acompañar esto y hacerlo además después que el pueblo chileno se ha expresado en relación con una constitución donde las cuestiones de género y las cuestiones de juventud han sido tan relevantes. Creo que eso anuncia que se están construyendo tiempos de mucha apertura, de mucha democracia y esperamos también de mucha igualdad de género. Yo voy a pedir compartir pantalla para aprovechar estos minutos que tengo con ustedes. Quiero... Está habilitado. Bueno, vamos a... Ustedes me dicen cuando están viendo... Se ve. Bien. Bueno, vamos a hablar entonces de género y generación de conocimiento y quiero hacer algunas observaciones preliminares. En primer lugar, que género no son solo mujeres. A lo mejor un biólogo va a disentir con esto, pensar una humanidad con 2 géneros es pensar que hay mujeres y varones. Todos los movimientos de la diversidad nos muestran, pero nos muestran en sus corporalidades, incluso antes de haber sido intervenidas, que los modos en que se determinan los géneros, la genitalidad, las hormonas, las gónadas, los cromosomas, están distribuidos de manera no binarias, que hay que discutir la cuestión de los cuerpos binarios y mucho más hay que discutir culturalmente la conformación de feminidades y masculinidades binarias. Entonces quiero tomar género en un sentido amplio porque esto también es objeto de las intervenciones que sujetos que se van fortaleciendo en sus saberes están haciendo para el aporte, no solamente en términos de ciencias sociales, sino también de ciencias naturales. Luego que una de las cosas que por lo tanto vamos a discutir, si género no son solo mujeres y entonces también varones, porque esto significa establecer relaciones de género y relaciones desiguales, que son las que queremos remediar. También vamos a discutir quiénes cuentan como mujeres y quiénes cuentan como varones. Digo como mujeres porque son los géneros subalternizados, pero por ejemplo, un varón trans, una persona con subjetividad masculina que pide el reconocimiento de su identidad de género, pero mantiene su genitalidad, ¿va a ser considerado una mujer? Una mujer trans que mantiene la genitalidad con la que fue asignada a la masculinidad, pero subjetivamente
tiene una afirmación de género femenina, ¿va a ser considerada como mujer? Entonces, pensar que vamos a hacer políticas para mujeres no nos saca del problema, porque tenemos que definir ese universal que, como todo universal, es diverso, no es un universal homogéneo. Entonces, quiero poner género con estas dos aperturas. Luego, pensar en generación de conocimiento y no intervenciones en el mundo científico nos hace pensar que el conocimiento no es solo el conocimiento científico. El conocimiento científico es el más valorado, es el más validado, porque se supone que cuenta con ciertas garantías, y esas garantías tienen que ver con las condiciones en las que se pone a prueba, no en las que se produce, porque la producción de conocimiento puede ser muy diversa, pero en las que se pone a prueba ese conocimiento. La racionalidad, la universalidad, la abstracción, la neutralidad del saber científico, los modos de puesta a prueba, que son modos que en general están estandarizados y están intersubjetivamente validados por las comunidades científicas, multicéntricamente validados. Todo eso es lo que hace que la ciencia tenga un privilegio en la construcción de saberes y sea separada de otros saberes que presuntamente no ofrecen estas garantías. Pero entonces, si tomamos conocimiento en un sentido amplio y no solo conocimiento científico, vemos que hay en los bordes de las ciencias muchos saberes que pugnan por ser admitidos dentro de formas valiosas de producción de saber. Entonces viene el otro problema, cómo se valora y cómo se califican los saberes. Porque parte de lo que ocurre con estas comunidades de conocimiento científico es que dentro de los paradigmas de conocimiento, como dice Kuhn, un epistemólogo de la década del 70, que habla de revoluciones científicas cuando hay grandes cambios de paradigma, dentro del propio paradigma no solo está la teoría, y no solo están los valores, los compromisos que esa teoría toma, sino que también está quiénes van a ser considerados expertos, qué preguntas van a ser significativas, qué puestas a prueba van a ser suficientes para garantizar la legitimación de esos saberes. Entonces, quienes valoran y califican los saberes están en el mismo paradigma que el saber que se trata de validar. Por lo tanto, hay allí una especie de encierro con respecto a quiénes son los sujetos, que a la vez participan de la comunidad, cuidan las fronteras del conocimiento y certifican quién entra y quién no entra y qué lugar ocupa en esa estratificación de los saberes. La ciencia tiene un origen europeo, ese origen en el siglo XVII es un origen donde toda la comunidad científica era exclusivamente masculina, pero además de varones europeos, blancos, ricos, capaces, una serie de condiciones que le dan a esa comunidad científica inicial muchos privilegios, no solo el de ser varones, muchos otros privilegios que siguen pesando en el modo de valorar y calificar los saberes. Después me voy a referir un poquito a eso. Luego, las universidades, estamos pensando esto desde la universidad, pero las universidades no están aisladas de la sociedad. Los sujetos que participan del mundo académico participan también de otras comunidades epistémicas, de otras comunidades de producción, de otro tipo de saberes. Entonces hay una porosidad. La universidad ya no se ha cerrado a un conjunto de sujetos poderosos como eran sus inicios. Las mujeres, de hecho, teníamos prohibido el ingreso a las universidades hasta los últimos años del siglo XIX. Las universidades se inician en Europa en el siglo XV. En nuestras propias universidades en América Latina, se tardó en formar masa crítica, es decir, un mínimo de un 30% de mujeres en muchas carreras, y hay carreras donde todavía no los logramos. Por eso aparece el proyecto de fortalecer la presencia de mujeres en ciencias, ingenierías, matemáticas, porque precisamente son las tecnologías, porque son precisamente las disciplinas donde todavía no hemos logrado masa crítica. Y luego, cada sujeto que ingresa entonces a estas áreas de conocimiento legitimadas, mujeres que ingresan y se destacan y participan en ciencia y tecnología, tienen que ser cada una de estas personas consideradas interseccionalmente, es decir, no son solo mujeres o solo varones. Son mujeres y varones de una clase social, de un color de piel, de una etnia, de una edad, de una capacidad, de una orientación sexual, de un dominio de ciertos idiomas, etc. Hay muchas otras condiciones que caracterizan al sujeto de conocimiento, con lo cual es posible que ingresen mujeres
pero que esas mujeres sean mujeres que comparten los privilegios con los varones dominantes y que por eso los cambios que producen son relativos a esas situaciones de dominio que van a quedar estabilizadas. Entonces quiero todo esto ponerlo en cuestión. Quiero poner en cuestión el género, quiero poner en cuestión, o los géneros, quiero poner en cuestión el binarismo de género, los límites del sujeto mujer, del sujeto varón, el no binarismo, por lo tanto, de algunos sujetos que también buscan su reconocimiento, los límites del conocimiento y del conocimiento apropiado, la calificación, la verificación de los saberes, es decir, la presunta meritocracia, que en el ámbito de la ciencia, como en el ámbito de la justicia, donde estoy trabajando desde hace una década, son ámbitos, la ciencia, donde hace 25 años que estoy haciendo seguimiento de la carrera de mujeres, como la justicia, dos ámbitos absolutamente, en el imaginario, absolutamente meritocrático, donde estas cuestiones de desigualdad de género pesan y pesan muchísimo. Y por supuesto obstaculizan carreras y obstaculizan diversidad de saberes que ingresen a esas comunidades. Entonces todo esto me gustaría hacer como aclaración preliminar del ámbito en el cual voy a ofrecer esta conferencia. Voy a iniciar con una foto, que es una foto muy conocida, la foto de la conferencia Solvay. En 1927 estaban los genios de la ciencia mundial, es una foto extraordinaria por quienes participan, y allí hay, entre todas esas figuras, una mujer. Y muchas veces usamos esta foto como un ¿dónde está Wally?, ¿no? ¿Dónde está esa mujer? Que aparece como identificada con su cabellera blanca, con su vestimenta negra, con un sombrero sobre la falda, de la misma manera que otros varones que están allí sentados. Esa mujer, y ustedes la verán seguramente porque es una foto muy conocida, es Marie Curie. Marie Curie fue en muchos sentidos una mujer excepcional. Fue una de las primeras científicas en graduarse en la universidad, en participar en investigaciones. Recibió 2 veces el premio Nobel, lo cual es absolutamente extraordinario, pero además lo recibió en 2 disciplinas diferentes, en física y en química. Eso es aún más extraordinario. Y incluso con estas condiciones únicas, excepcionales, en el ámbito del saber científico, del saber riguroso, la Academia de Ciencias de París le negó el ingreso 2 veces. Cuando ella ganó su primer premio Nobel, pidió el ingreso a la Academia de Ciencias de París y la Academia le dijo que no porque era una mujer. Entonces ella preguntó, ¿dónde decía en la Academia, en el reglamento de la Academia, que no podían ingresar mujeres? Y le respondieron, con una lógica muy francesa, que no decía nada porque era obvio. Es obvio que no podían ingresar mujeres, así como es obvio que no pueden ingresar camellos, pájaros y a lo mejor otros seres vivos en la Academia Nacional de Ciencias de París. Entonces, cuando ganó su segundo premio Nobel, volvió a pedir el ingreso a la Academia de Ciencias, con estas 2 excepcionalidades, conocida mundialmente, premiada en 2 disciplinas por sus pares científicos, y sin embargo la Academia de Ciencias de París volvió a negarle su ingreso. Y no solo volvió a negarle su ingreso, ella pidió que la academia no apelara al implícito de que no pueden ingresar mujeres, sino que los académicos se pronunciaran. Entonces hizo una asamblea de los académicos de París y lo que decidieron fue no solo negarle el ingreso a Marie Curie, sino agregar una cláusula que explícitamente prohibiera el ingreso de mujeres. De esa manera no iba a haber otras mujeres confundidas por su excepcionalidad en la producción de saberes. Entonces, cuando pensamos en mujeres científicas, el nombre inmediato que se nos ocurre es Marie Curie. Es un ejemplo, pero así como es un ejemplo de inteligencia, de capacidad, de talento, de esfuerzo, de creatividad, también es un ejemplo institucional del modo en que operan misógino y androcéntrico. Androcentrismo es ese punto de vista y esos intereses de un varón privilegiado, no solo por cuestiones de género, esos pocos varones que configuran el dominio de la ciencia y que tienen muchos privilegios, no solo su masculinidad. ¿Cómo operan las instituciones excluyendo mujeres? ¿Y cuánto se empobrece una comunidad que decide excluir mujeres talentosas solo por prejuicios de género? Entonces las 2 cosas nos muestra la excepcionalidad de Marie Curie y el androcentrismo de una academia de ciencias creada en el siglo XVII que solo admitió su primera mujer
en 1978. Entonces, evidentemente, se ha tomado mucho tiempo la Academia de París para salir de ese androcentrismo. Y habrá que ver, la Academia Argentina admitió su primera mujer en 1982, habrá que ver en la Academia de Chile, no conozco cuáles fueron las primeras mujeres que ingresaron, pero claramente Europa no se ha esforzado. La Real Academia de Londres recién en 1948 admitió su primera mujer. Quiere decir que todas estas cosas todavía tardan mucho tiempo para que las mujeres sean consideradas en igualdad de condiciones. Las mujeres en la ciencia entonces es un tópico de preocupación del movimiento de mujeres, de los movimientos académicos y también de los organismos internacionales. La ciencia y la igualdad de género, sostiene UNESCO, sostuvo este año el 11 de febrero. Ustedes saben que el 11 de febrero es el Día Mundial de las Niñas en la Ciencia, porque una de las cosas que hay que hacer es generar esa apetencia por el saber y esa posibilidad de dedicar la vida al conocimiento científico, pero para hacerlo con las niñas tenemos que mostrar modelos de identificación. La ciencia y la igualdad de género, dice UNESCO, son fundamentales para el desarrollo sostenible. Aún así, las mujeres siguen encontrando obstáculos en el ámbito de la ciencia. Menos del 30% de investigadores científicos en el mundo son mujeres. En el caso de Chile es uno de los más bajos de la región latinoamericana, porque en la región latinoamericana suele haber un porcentaje alto de mujeres. 33% es el porcentaje que tiene Chile. No obstante, hay un movimiento muy importante que empezó hace ya varios años. Insisto con lo de las infancias, con lo de las niñas, en relación con la vocación por los saberes, porque ha sido estudiado también que hasta los 6 años, niños y niñas se consideran hábiles para el conocimiento matemático, pero que a los 6 años las niñas comienzan a decir que la matemática es cuestión de varones, que ellas son mejores en literatura o en ciencias sociales. Es decir, a los 6 años ya las niñas se excluyen de ámbitos de las ciencias formales. Y esto es producto de la escuela. Esto no es un producto espontáneo de la infancia. Quiere decir que estamos dando una educación que en lugar de alentar de manera equitativa los talentos y los saberes, sin excluir ni a las mujeres de las ciencias exactas, ni a los varones de las ciencias sociales y del desarrollo de ciertas áreas artísticas, que la condición de género no pese como una condición excluyente y como una eliminación de los talentos potenciales que niños, niñas y niñas tienen. En 2016, Chile crea la red de investigadoras, una red muy potente a la que tuve ocasión en el 2018 en Chile de compartir una mesa en el Congreso Futuro sobre precisamente mujeres y ciencia, sobre género y ciencia. En el 2018 se hace la red de investigación y educación, REUNA, que también es una red que potencia muchísimo el intercambio, no solo entre universidades chilenas, sino de universidades chilenas con otras universidades de otras partes del mundo. Y en el 2019, yo creo que esto es una intervención muy importante como la que está teniendo ahora el PNUD, con el proyecto Genera Igualdad, el proyecto SAGA de UNESCO, que también en Argentina tiene mucha importancia, que favorece la inclusión entonces equitativa en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, alentando la participación de mujeres en estas disciplinas que es donde están menos representadas. La ciencia tiene diversos contextos y en todos hay deficiencia de mujeres. Hay un contexto de descubrimiento que tiene que ver con el modo en que se generan las hipótesis, y en ese lugar donde se generan las hipótesis, muchas veces las mujeres, por los lugares que ocupan en los laboratorios y por las oportunidades después de participar en las publicaciones, etcétera, son silenciadas y son excluidas, y muchas veces sus saberes son apropiados. Allí está la biografía de Rosalind Franklin como ejemplo de las muchas exclusiones que las mujeres han sufrido en la historia de la ciencia en este contexto, cómo sus ideas han plasmado después en los grandes descubrimientos científicos. El contexto de justificación tiene que ver con el modo en que se ponen a prueba esas hipótesis. Y esto es lo más característico de la ciencia, es donde se piensa que hay menos contaminación de cuestiones de intereses, de cuestiones políticas. Sin embargo, sabemos que muchas veces los intereses de los laboratorios, los intereses de la aplicación tiene que ver con el modo en que esa teoría científica luego va a servir para determinadas iniciativas, sobre todo tecnológicas y terapéuticas, y muchas veces esas aplicaciones son las que financian los laboratorios que van a ser
el trabajo de justificación. Por lo tanto, esta idea de que el contexto de justificación aparece como incontaminado, muchas veces por la vía del financiamiento, es un contexto donde entran intereses y entran sesgos, y donde claramente hay un sesgo de género, porque además, hasta muy recientemente, hasta el siglo XX, las mujeres éramos consideradas, y todavía en algunos contextos ocurre, en algunas disciplinas, éramos consideradas irracionales, incapaces de conocimiento abstracto. Lo fuimos en el siglo XVII, cuando el surgimiento de la ciencia moderna, con distintos argumentos, lo fuimos también para el acceso a la ciudadanía, así que la política y la ciencia tienen mucha relación entre sí, porque lo que me habilita para los saberes es lo que me habilita también para la autonomía ciudadana, para no estar tutelada por otros sujetos en mi vida pública. Entonces, esa negativa de racionalidad en general estaba justificada por la propia ciencia, por la ciencia ejercida por varones, con distintos argumentos. En la antigüedad se decía que los varones eran cálidos, secos y densos, y las mujeres éramos frías, esponjosas y húmedas, y que la calidez implicaba racionalidad y la frialdad implicaba irracionalidad. Bueno, esta interpretación de las condiciones esenciales, presuntamente, esto tenía que ver con la teoría de los humores, ¿no? Primero de Hipócrates y después de Galeno, así que prácticamente hasta el siglo XVII esta idea de las mujeres como frías, esponjosas y húmedas hizo que se consideraran seres irracionales, desatinados y por supuesto incapaces para la construcción de saberes. Cuando aparece la ciencia experimental, las mujeres teníamos el cráneo más pequeño, el cerebro más liviano. Cuando avanza, todavía ahora se habla de las estructuras, de las redes neuronales y de los cerebros rosas y celeste, se habla de la lateralización cerebral, se habla de las hormonas justificando determinado acceso a la espacialidad o a la abstracción, y de cerebros diferenciales para comprender el mundo y para tener habilidades sobre el mundo. Quiere decir que el contexto de justificación, que aparece como tan desapegado, tan racional, universal y abstracto, muchas veces tiene los sesgos que las propias comunidades de conocimiento tienen. El contexto de aplicación obviamente es un contexto con grandes intereses económicos, y por lo tanto las cuestiones no solo de género, en el aspecto terapéutico, los modos en que los malestares de las mujeres han sido medicalizados, por ejemplo, para que se conformaran con los lugares sociales que tenían asignados. Entonces aparecen, sobre todo en la década del 70, 60, 70 del siglo XX, eso que el feminismo llamaba el malestar que no tiene nombre, como una insatisfacción a medida que las mujeres se comunicaban y la vida doméstica no las satisfacía y no tenían espacios en lo público, en lo académico, en lo profesional donde desarrollarse. Y esto se consideraba un malestar de la mediana edad, el síndrome del nido vacío, o sea, los niños crecen y ya no hay motivos de vida para las mujeres y hay que medicalizarlas para que no se depriman. El contexto de aplicación tiene también, y en sus aspectos tecnológicos también, muchas de las tecnologías, incluso en este momento las tecnologías informáticas, los sistemas expertos, la inteligencia artificial tienen grandes sesgos de género en su manera de ser aplicados, porque las comunidades que los conforman y los indicadores que se utilizan están cegados no solamente por género, hay sesgos raciales que son los primeros que se investigaron, por ejemplo, las cámaras de seguridad que van a registrar rostros y los van a considerar en su peligrosidad. Bueno, allí hay sesgos que claramente salieron a la luz. Ahora, para que salga a la luz el sesgo racial de esta detección de inseguridad, tuvieron que detener por error a un senador negro de Estados Unidos, y allí se vio cómo la negritud era inmediatamente considerada como un rasgo de peligrosidad en un sujeto que no merecía ser considerado peligroso. Entonces se cruzan, como ven, cuestiones de jerarquías de distinta índole para poder incluso rediseñar este tipo de sistemas. Y el contexto de transmisión, que en las universidades interesa mucho, porque es el contexto educativo, es donde se transmiten los saberes. Y hay siempre una tragedia en esta transmisión de los saberes, y es que las mujeres, cuando logramos llegar a las cátedras, enseñamos esos saberes en los que hemos sido educadas, que eran excluyentes, y los transmitimos, los retransmitimos. Somos difusoras de los propios saberes que nos excluyen y de las propias condiciones de exclusión.
no suele haber mujeres en los más altos cargos académicos, si uno analiza la titularidad en relación de las cátedras en relación con otros lugares académicos, ustedes tendrán sus propias estadísticas. En Argentina tenemos esto sumamente estudiado. Hay una pirámide donde a medida que se asciende en la categoría académica hay menos cantidad de mujeres. En los cargos directivos suelen no haber mujeres, en las rectorías, en las direcciones departamentales, etcétera, también se produce esta misma pirámide. Y en la bibliografía no suelen citarse mujeres, no suele haber una inclusión de las perspectivas de género, las perspectivas feministas en la conformación de los saberes. Entonces todo esto hace que se reitere ese hábito institucional excluyente, incluso aunque algunas mujeres logren ocupar lugares. Porque una cosa que tenemos que tener en cuenta es que hay estructuras que son excluyentes. No se trata de que un varón excluye a una mujer. No se trata de que si hay un rector o un vicerrector, ese rector o vicerrector no se va a comprometer. Se trata de discutir las propias reglas institucionales, porque la violencia es una violencia estructural, y la violencia estructural suele ser una violencia invisible. Si analizamos este cuadro, suele representarse en general la violencia como un iceberg, donde hay formas visibles de violencia, obviamente la violencia física, pero también la violencia verbal, los modos directos de expresiones violentas suelen ser más visibles, pero luego otras violencias aparecen como la parte sumergida del iceberg. La violencia cultural, es decir, la reproducción en actitudes, en rituales, la violencia simbólica, el modo en que somos representadas las mujeres. Hasta hace relativamente pocos años, yo estudié medicina unos años, ¿no? Además de filosofía, y el atlas de medicina era el cuerpo de un varón, salvo cuando había que hablar del embarazo, que aparecía un tronco que era un útero con un feto adentro, y luego todo el resto seguía siendo el cuerpo de un varón, es decir, el varón representaba la humanidad, y las mujeres solo connotábamos una diferencia en la maternidad, pero luego éramos simuladas bajo ese universal. Esto es lo que se llama ginopia, es decir, la exclusión de las mujeres, pero a la vez no visibilidad acerca de que se excluyen las mujeres. Entonces esa violencia simbólica, y por supuesto la que observamos en los medios de comunicación, en las fotos que aparecen en los medios, en las publicidades, etcétera, sobre los roles diferenciados, y muchas veces en el discurso político, cuando se nos señala cuál es el lugar que debemos tener. Y finalmente la violencia estructural. La violencia estructural tiene que ver no solamente con reglas que nos excluyen, sino con la negación de las necesidades de las mujeres para poder ser incluidas en igualdad de oportunidades. Es decir, que la exclusión de las mujeres se da no solamente por acción, sino también por omisión, porque no se hace lo necesario para la inclusión de las mujeres. Debe ser activa la intervención institucional, no debe dejar las cosas como están en abstracto, porque ese abstracto es un abstracto androcéntrico. Todo lo que no se enuncia es una condición de privilegio. Solo se enuncia cuando no es de privilegio. Si yo digo que una persona tiene obstáculos por motivos de sexo para integrarse a la ciencia, se va a pensar que es una mujer o una persona trans, no que es un varón. Si digo que tiene que ver con su condición étnica, se va a pensar que es una mujer o un varón de un pueblo originario, no descendiente de europeos. Si digo que es una condición de clase, van a pensar que es una persona pobre, no que es una persona rica. Es decir, lo que no se enuncia, lo que se mantiene en abstracto, es el sujeto poderoso. Ese es el sujeto que no se enuncia porque es el presupuesto androcéntrico de todos los privilegios sociales. Entonces, hay una forma de desigualdad que en sí misma es una forma de violencia. Es una forma estructural de violencia de género. No se trata, como dije, de la violencia directa de un agente particular que tenga por intención generar un daño. El daño es un efecto, no es el producto de la intención de los sujetos. No es que los sujetos, cada uno de ellos quiere excluir. El efecto es un efecto de exclusión, y eso es peor porque justamente hay una ceguera con respecto a esas barreras. Sino que es un tipo de violencia que tiene su sistematicidad en el andamiaje de reglas pretendidamente neutrales, prejuicios y formas de poder basadas en relaciones desiguales de género que operan por defecto. Es decir, si no hago algo en contrario, van a operar esas reglas de desigualdad. Así las instituciones suelen ser responsables por omisión
al no asegurar un ambiente de trabajo libre de violencia, libre de todo tipo de violencias, por supuesto, con protocolos de atención cuando hay acoso, cuando hay abuso, pero también libres de esta violencia laboral y estructural, esta violencia institucional que está en las propias reglas que participan en las instituciones. Por ejemplo, el Consejo de Investigaciones en Argentina tenía una regla que era el límite de edad para ingresar a la carrera de investigador. Investigador, expresado en masculino, como suele ocurrir con el lenguaje no inclusivo. Entonces, cuando una mujer quería intervenir, esa regla era hasta los 32 años. ¿Qué pasa hasta los 32 años que diferencia varones y mujeres? Es muy claro, en el caso de las mujeres, su proyecto de doctorado, su beca al exterior, su conformación de proyecto de investigación para poder aspirar a entrar en la carrera de investigador, su inclusión en un equipo de investigación, todo eso ocurría en los periodos de gestación, en los periodos en que las mujeres tienden a pensar en la maternidad. ¿Qué ha ocurrido en todos estos años? Bueno, que las mujeres retrasan su maternidad hasta que puedan estar consolidadas laboralmente. Pero esto es un perjuicio para las mujeres que ven limitada su libertad sexual y reproductiva por las exigencias pretendidamente neutrales de una institución. Porque la institución no tiene reglas que reconozcan y pongan en igualdad esa desigualdad tan básica que es la capacidad de gestar, parir y amamantar de una mujer. Y por supuesto esa desigualdad cultural que implica asignar a las mujeres las tareas de cuidado. Pero entonces tenemos que tener reglas explícitas de inclusión. No alcanza con decir acá no se excluye a las mujeres. ¿Cuáles son esas desigualdades estructurales que rigen en general la vida académica? Una la hemos mencionado, el techo de cristal, la segregación vertical. El hecho de que en carreras sumamente estratificadas, como son las carreras de ciencias, sumamente estratificadas de modo meritocrático, a medida que ascendemos hay menos mujeres. Y ese ascenso me muestra los escalones, pero no me permite llegar. Por eso se llama techo de cristal. Yo veo cuáles serían las condiciones para ascender, pero no puedo acceder a esas condiciones. La segunda condición me explica por qué ocurren algunas de estas cosas. Es lo que se llama el piso pegajoso. El piso pegajoso tiene que ver con que cuando ascendemos a un lugar laboral o profesional, las mujeres tenemos por debajo de ese iceberg visible de la profesionalidad toda una serie de negociaciones que hacer en la vida privada y en la vida doméstica, que tienen que ver con las asignaciones desiguales de cuidado, de tareas domésticas, etc. Armamos todo ese equilibrio. Y una vez que hemos armado todo ese equilibrio, cuando nos ofrecen aceptar el desafío de subir un escalón, o cuando estamos en la condición de poder concursar por un cargo más alto, lo que hacemos visible es lo profesional, pero también todo lo que ocurriría con ese iceberg. ¿Qué ocurriría? Tengo que volver a negociar absolutamente todo. Los horarios de los niños y las niñas de ayuda doméstica, la relación de pareja, absolutamente toda la vida personal. Y eso desanima a muchas mujeres y las hace quedarse en el lugar donde han alcanzado un equilibrio que siempre es frágil y no aceptar el desafío de seguir subiendo. Y esto hace que muchos varones digan, le ofrecimos y no quiso venir al directorio. Y una de las preguntas es, ¿a qué hora se reúne el directorio? Si se reúne a las 7 de la tarde, porque a los varones les queda cómodo llegar a su casa cuando los niños están bañados, han hecho su tarea y la cena está preparada, es posible que las mujeres no puedan aceptar esos lugares con ese tipo de rituales. Tendremos que repensar quizás los rituales institucionales, porque para que las mujeres acepten, ¿querés ir en representación de la asociación a un congreso internacional? ¿Hay guardería en ese congreso internacional? ¿Se ha pensado que cuando viajan, y ahora tenemos que pensarlo más ampliamente, para mujeres y para varones, porque hay muchos varones que han roto ese estereotipo de que la crianza es exclusiva de mujeres y también quieren participar y por lo tanto también van a tener necesidades asociadas con su vida personal y no solamente con la vida profesional, que está pensada para un varón que tiene capacidad económica y tiene una mujer que cuida niños. Todo lo cual le permite resolver esas tareas de cuidado de otras maneras. La segregación horizontal. La segregación horizontal tiene que ver con que muchas veces en los
comunidades de investigación, las mujeres son puestas en lugares marginales y poco creativos, con el argumento de que son confiables para la recolección de datos, que son muy prolijas, que son muy observadoras. Es decir, se le dice de manera elogiosa, mejor vos quedate acá y anota todo, mientras nosotros hacemos tormentas de ideas y largamos genialidades, ¿no? Vos quedate y anota todo. Esta segregación horizontal también tiene que ver con las disciplinas. Las disciplinas que están en el centro de ciencia, ingenierías, tecnologías y matemáticas son fundamentalmente masculinizadas, y las disciplinas que están menos valorizadas desde el punto de vista de las justificaciones y de la valoración de la rigurosidad del conocimiento, como las disciplinas sociales, están más feminizadas. Entonces, hay una segregación dentro de los equipos y también dentro de las disciplinas a la que llamamos segregación horizontal, donde son confinadas las mujeres una vez que logran ingresar a la ciencia. La cañería que gotea se llama de esta manera a el hecho de que muchas veces ingresan muchas mujeres en la ciencia, pero van quedando en el camino. Y una vez que se llega a los niveles superiores, no es solamente que las mujeres ocupan categorías inferiores, es que se han ido del sistema. Y se han ido del sistema, muchas de ellas, no por los motivos que se van los varones. Muchas veces cuando analizamos el sistema público de conocimiento, cosa que hemos hecho en la RACCIT durante muchos años, ya 2 décadas y media, los varones se van porque se van a áreas privadas donde les pagan más por sus saberes. Entonces se van de un sistema. En Argentina hay una sobrepresencia del financiamiento público en la investigación. Hay poca investigación financiada por el mundo privado, el mundo empresario. No sé cómo es en Chile el financiamiento, pero en Argentina está sobre representado el financiamiento estatal. Entonces, en general no son buenos salarios. Los varones se van porque son muy prestigiosos, han alcanzado altos saberes y se los contrata desde el mundo privado. Mientras que las mujeres se van porque no les resulta ventajoso el cambio de su salario para poder tener que tercerizar el cuidado de los hijos y además cargar con la culpa de que están abandonándolos en función de su profesión. Ya voy a llegar a esto, que es el dilema Wollstonecraft. El dilema Wollstonecraft es algo que planteó Mary Wollstonecraft en 1792 en un texto se llama Vindicación de los Derechos de la Mujer. Es el primer libro de filosofía política feminista que se considera de filosofía política feminista en la historia. Fue poco después de la Revolución Francesa. Wollstonecraft, en la forma de una carta dirigida al obispo de París, le reclama que las mujeres puedan ingresar al mundo del conocimiento, es decir, le reclama algo que después sufrió Marie Curie, ¿no? Pero se lo reclama en 1792. Entonces Mary Wollstonecraft en ese texto decía, ¿cómo hacemos para ingresar a ese mundo que los varones han producido en lo público, el mundo de los saberes, y a la vez proteger la feminidad? Proteger la feminidad era para Mary Wollstonecraft proteger la maternidad. ¿Cómo hacemos a la vez para ser madres y profesionalizarnos en ese mundo público que ha sido diseñado como ciencia experimental, tan fascinante en ese momento, tan floreciente? Todavía es difícil resolver el dilema Wollstonecraft. Como dije, en el análisis que hicimos cuantitativo en la RACCIT, había muy pocas mujeres en el nivel superior. Cuando empezamos a trabajar en 1994, solo un 8% de mujeres en el nivel superior. El 92% eran varones. Pero además, para ir al dilema Wollstonecraft, de ese 8%, el 75% eran solteras. Es decir, no se había planteado la posibilidad de convivir un proyecto personal, un proyecto de pareja, un proyecto maternal, con la vida académica, porque la vida académica le exigía una dedicación que los varones podían tener y las mujeres no. Entonces, en el momento en decidirse por la ciencia, renunciaron al matrimonio y a la maternidad, cosa que los varones no hicieron, porque ellos se casaban con mujeres que crían niños y hacen las tareas domésticas. Entonces, el dilema Wollstonecraft sigue estando presente. ¿Cómo lo resuelvo? Con medidas de acción afirmativa. En el CONICET hubo finalmente una directora del CONICET. En este momento se produce una feliz coincidencia muy excepcional, y es que la presidenta de la RACCIT es además presidenta de CONICET.
la designaron en diciembre pasado. Ella es química y socióloga y es investigadora superior del CONICET. Cuando empezamos a trabajar, sobre todo las científicas que en ese momento empezábamos a configurar esta red de género, ciencia y tecnología, teníamos una mediana edad, éramos investigadoras y teníamos pareja, teníamos hijos y no queríamos renunciar a nada. No veíamos justo tener que renunciar a un mundo para poder desarrollarnos en otro. Entonces, el dilema Wollstonecraft requiere medidas de acción afirmativa. En el CONICET, por ejemplo, se suprimió el límite etario, se puso en consideración la posibilidad de valores mayores de edad para ingresar a carrera y tomar solamente el mérito, pero además, por ejemplo, cuando una mujer tiene un hijo, tiene 2 años de plazo extra para presentar sus informes de investigación, porque se sabe que el año en que nace un hijo y el año siguiente son años de muchísima dedicación a lo doméstico. Varones han pedido ingresar por cuestiones de cuidado también a esa excepción y también lo han logrado. Por eso digo que algo está cambiando también en las masculinidades. Otra de las desigualdades estructurales tiene que ver con el tipo de vínculos que se producen dentro de la comunidad, que muchos de esos vínculos son violentos, muchos de esos vínculos tienen que ver con situaciones de acoso, sobre todo de acoso sexual, pero también de acoso laboral, de minimización, de minorización, de poner a las mujeres en un vínculo tradicional, o sea, varones paternalistas que la infantilizan, o varones que tratan de seducirlas, y todo esto contamina el ambiente de trabajo. Entonces, todas estas desigualdades que se pueden presentar en prácticamente todas las comunidades académicas, las tenemos que distinguir, las tenemos que nombrar, tenemos que mostrar pruebas cuantitativas de cómo se producen, pero sobre todo el daño que le produce a una comunidad científica el renunciar a los saberes valiosos por la presencia de este tipo de reglas muchas veces implícitas. Pero es por eso entonces que no alcanza con mujeres excepcionales. A mí me gustó mucho esta foto, me pareció muy tierna, ¿no? Que en una comunidad de flamencos una gansa intente adquirir esas habilidades que en esa comunidad se le solicitan. Nunca va a lograr la perfección. Y tengo que decir que cuando en comunidades de investigación, en temas de género, que hace ya mucho tiempo que tenemos, admitimos varones en esas comunidades, las flamencas somos con los gansos mucho más amables que los flamencos con las gansas. Entonces, cómo se producen esas relaciones internas dentro de las comunidades también es importante. Pero lo cierto es que las mujeres excepcionales no alcanzan para ampliar los saberes. No se trata de que logre ingresar la que puede mostrar que tiene las mismas habilidades y las puede desarrollar de la misma manera, porque no va a agregar a esa comunidad esa diversidad que su presencia sugiere, sino que simplemente va a mostrar una habilidad individual. Cuando en Argentina se discutía la ley de cupo y la ley de paridad, se decía, cuando ingresa una mujer a la política, cambia la mujer, pero cuando ingresan muchas mujeres a la política, cambian la política. Con las comunidades académicas pasa lo mismo, con las comunidades epistémicas pasa lo mismo. Si entra un solo sujeto diverso, lo más probable es que ese sujeto se haya sobreadaptado para adquirir las condiciones que le permitan estar allí sin violencia. Pero si ingresa una masa crítica de sujetos, la comunidad tendrá que renegociar sus puntos de vista, sus intereses y sus perspectivas, y eso es lo que esperamos de la participación de mujeres en ciencia. A esta altura, ya desde fines del siglo pasado, se han creado muchas redes de trabajo en género, ciencia y tecnología. Y pongo 3 ejemplos. En 1994, como conté, se creó la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología. Algo parecido a la red que ustedes están creando de académicas en Chile y seguramente de científicas chilenas, etcétera, que seguramente se va a ir consolidando en producción de saberes específicos. Desde 1996 se produjeron los Congresos Iberoamericanos de Ciencia, Tecnología y Género. Se iniciaron por intervención de Eulalia Pérez Cedeño, una filósofa epistemóloga, muy estudiosa de la ciencia, feminista, española. Ella estaba en ese momento en la Complutense de Madrid. Allí hizo el primer congreso y yo asistí y fui tan entusiasta que me delegó en 1998 a hacer el segundo en la Argentina, cosa que hicimos, y allí asistió una mujer de Panamá que dijo que, una bióloga, que dijo que en el 2000 Panamá iba a recuperar el canal y estaban ofreciendo
que se hicieran allí congresos internacionales, allí hicimos el tercero. Bueno, desde 1996, cada 2 años, a veces en España, a veces en América Latina, se van haciendo estos congresos iberoamericanos de ciencia, tecnología y género. Este año por la pandemia quedó para el año próximo. Se solía hacer en años pares, pero seguramente tendremos que hacer cambios. Va a ser en Ecuador y a mí me encantaría que Chile pudiera ser uno de los lugares donde estos congresos se hicieran. Es muy importante el intercambio y la producción de saberes que surge de estos congresos iberoamericanos de ciencia, tecnología y género. Y además en el 2013 se creó una red iberoamericana de ciencia, tecnología y género, donde sobre todo se trabajó la producción de indicadores equiparables, porque uno de los problemas que tenemos, y el PNUD debe tener mucha experiencia en eso, ha trabajado mucho la CEPAL, ha trabajado UNESCO, muchos organismos internacionales han trabajado la cuestión de producir indicadores que tengan la posibilidad de ser equiparables. Por un lado, que tengan la posibilidad de ser equiparables los porcentajes de participación en los distintos países, pero por otro lado, que incluyan como indicadores que sean sensibles a las relaciones desiguales de género, es decir, que elijamos esos indicadores y esos cruces de datos que nos permitan hacer visibles las situaciones, por ejemplo, el cruce de género y edad, género, categoría académica, año de ingreso. Ahí se muestra, por ejemplo, que las mujeres tardan más en ser promovidas que los varones. Se muestra que, por ejemplo, las mujeres siguen compitiendo a edades mayores, que si los varones alcanzan lo que consideran su altura óptima, en cierto momento las mujeres, que se han visto retrasadas en general por la maternidad, siguen concursando a edades mayores para obtener mayores títulos. Esto se puede ver, si ustedes quieren analizarlo, por ejemplo, en concursos docentes universitarios. Bueno, esto es lo que se ha propuesto la RITIC, que es una red iberoamericana. Entonces, en todas estas redes, tanto como usuarias de los resultados del avance científico y tecnológico, como en nuestros diversos papeles de transmisoras de saberes, productoras de conocimiento, evaluadoras, aprendices, expertas en saberes no autorizados por las líneas de pensamiento dominantes. Por ejemplo, las mujeres sanadoras, las medicinas populares que no logran ser asimiladas a formas de conocimiento reconocidas, como educadoras que procuran incentivar en las niñas su acercamiento a la tecnología en un mercado pensado principalmente para niños, críticas del vínculo de la ciencia y la tecnología con los cuerpos femeninos, con cómo son definidos y cómo son controlados los cuerpos de las mujeres, y de la tecnología con formas de dominio global, es decir, pensar que la tecnología sea emancipadora y no sea dominadora. Defensoras del mismo saber tecnológico para luchar contra las hegemonías. Las mujeres logramos dominar las tecnologías para producir discursos emancipatorios y discutir otras formas de ejercicio de los saberes. Porque contra lo que queremos luchar es no contra los varones. Obviamente, esto no se trata de una pelea de personas, y hay muchos varones feministas que están luchando por condiciones más igualitarias, sino contra el androcentrismo en los saberes, contra la concentración en los saberes, sobre todo científicos y tecnológicos, de unas pocas condiciones privilegiadas. Porque la expulsión de las mujeres en la ciencia tiene un doble resultado: impedir nuestra participación en las comunidades epistémicas que construyen y legitiman el conocimiento, pero también expulsar las cualidades consideradas femeninas de esa construcción y esa legitimación, e incluso considerarlas como obstáculos. Camila mencionó mi tesis que tenía que ver con subjetividad. Bueno, la subjetividad aparecía en el ideal científico como algo a ser neutralizado y que no interviene en la producción de conocimiento, en la puesta a prueba del conocimiento, de ser objetiva, es decir, cualquier sujeto debería ser intercambiable por cualquier otro. El ojo de la ciencia es un ojo que no es omnisciente, pero al neutralizarse intersubjetivamente puede construir un saber objetivo. Entonces, la subjetividad es algo que debe ser dejado por fuera, y se dice que las mujeres no podemos dejar fuera nuestra subjetividad, que somos, a diferencia de los varones que son objetivos, somos muy subjetivas. Otro ejemplo, bueno, en este momento no se discute que la producción de objetividad requiere dinámicas de subjetividad también, y que el problema es no que se han neutralizado, sino que esas subjetividades que son autorizadas dentro de la producción de saberes son idénticas. Y por lo tanto, esa identidad de género, de clase, etnia, color e intereses de todo tipo
esa uniformidad es la que le da garantías de que no va a cambiar el paradigma, pero porque se han eliminado subjetividades, no porque han neutralizado las propias. Otro ejemplo es la emocionalidad. Se dice los varones son racionales, las mujeres emocionales. En este momento no hay cognitivista que no esté trabajando sobre los valores de las emociones en la producción de conocimiento. El valor epistémico de la emocionalidad no se niega ni los economistas en la teoría de la elección racional. Bueno, se ha empezado a considerar que las emociones tienen un papel muy fuerte en la racionalidad de los consumidores, obviamente en las técnicas electorales, cómo apelar a la vez a razones y emociones para poder lograr que las personas elijan un candidato y no otro, qué información damos para producir una cierta conducta en los sujetos, es decir, en este momento dejar fuera las condiciones de lo femenino ha sido lesivo para el avance de la propia ciencia. Y no solo las mujeres quedaron fuera de esas comunidades. Como dije antes, muchas masculinidades subalternizadas por una subjetividad económica, también, por una subjetividad hegemónica, también fueron expulsadas. Por ejemplo, los varones indígenas y afrodescendientes, por cuestiones étnicas, por cuestiones raciales, fueron expulsados de la comunidad de saberes. Así el conocimiento, que se erige como principal logro humano y como visión universal y objetiva del mundo, expresa el punto de vista que las feministas llamamos androcéntrico, el del varón europeo o descendiente de europeos, blanco, adulto, propietario, capaz. Es ese modelo de sujeto el que idealmente construye ciencia y que participa en el ideario de quiénes son los sujetos habilitados. Quienes sean diferentes de ese sujeto tienen que probar sus habilidades, ponerlas a prueba. Y una manera de ponerlas a prueba es la meritocracia. La meritocracia supuestamente nos da condiciones iguales para el acceso. Y entonces lo que tenemos que probar, y eso se nos dice siempre a las feministas cuando pedimos medidas de acción afirmativa, nos dicen no hay que llegar por cupo sino por mérito, como si el mérito fuera excluyente de la condición por la cual se pide el cupo. El cupo es para que las mujeres o diversidades talentosas tengan una oportunidad, no para que ingresen por ser mujeres o diversidades sin talento. La presunción de que mujeres y diversidades carecemos de talento, es decir, la presunción androcéntrica, hace que se piense como divergente, o entran por el cupo o entran por capacidad. El cupo es para que las personas que somos capaces, tengamos una oportunidad y no seamos segregadas por esa ginopia, por esa exclusión que ni siquiera muestra la condición excluyente. Entonces, que el sujeto androcéntrico sea embajador de lo humano nos pone al resto de los sujetos, mujeres y varones subalternos, en una periferia y en una serie de lugares desventajados para que nuestra producción de conocimiento sea confiable. Porque cuando tenemos que probar la confiabilidad, la aduana de confiabilidad, la que permite ingresar los conocimientos a la esfera de los saberes y no de las meras opiniones o creencias vulgares, la tienen esos mismos sujetos hegemónicos. Un ejemplo son las revistas especializadas y los métodos de evaluación meritocrática. ¿Dónde hay que publicar? Hay que publicar en la revista Nature. Esa revista publica en inglés y acaba de anunciar, y por eso esta aduana opera no solo en términos de género, por eso insisto con el concepto de androcentrismo, la revista Nature acaba de anunciar que habrá que pagar 9.500 euros para publicar un artículo de acceso abierto en la revista, es decir, unos 11.200 dólares. ¿Quién tiene 9.500 euros para pagar para que se le publique un artículo y entonces mostrar para la meritocracia neutral que está al nivel de las grandes ligas de investigación? Alemania ya firmó el acuerdo. ¿América Latina puede firmar un acuerdo donde cada investigador o investigadora que publique tenga que pagar 9.500 euros? ¿Puede hacerlo el laboratorio? ¿Puede pagar la universidad? En Chile la educación es paga, cosa que espero que en algún momento se modifique. Pero en Chile la educación es paga. ¿Cuántas carreras se financiarían con esos 9.500 euros o 11.200 dólares? ¿Es razonable cuando hay un presupuesto escaso y tenemos que privilegiar la asignación de presupuesto, pagar para que se publique en esa revista? ¿Por qué en esa revista? Entonces, esto es lo que quiero que pensemos en relación con la meritocracia. Cómo esa meritocracia construye privilegios y desde esos privilegios decide quién ingresa y quién no, en algo que parece neutral y objetivo, pero no es neutral y no es objetivo, y no solo en términos de género. Diana,
Hay algo además que llamamos, sí, perdón, Camila. Sí, es que estamos en el tiempo para poder avanzar después a las siguientes preguntas, entonces Bueno, si ¿cuántos minutos me pueden dar? ¿5 minutos? ¿3 minutos? Sí, 5 minutos. 5 minutos, bueno. Hablo de la profecía autocumplida, un artículo que acaba de salir precisamente en Nature que dice que si tenemos tutoras mujeres tenemos menos oportunidad de publicar que si tenemos tutores varones. Entonces, lo que es el efecto de esta violencia estructural lo ponen como algo objetivo y entonces conviene que las mujeres que quieren ingresar al sistema busquen tutores varones y no tutoras mujeres, porque con las tutoras mujeres les va peor. Ahora, ¿cómo es ese ir peor? Lo miden en éxito en coautoría de publicaciones. Así se mide el éxito, es decir, en el mismo sistema de meritocracia que ya tiene privilegios. Con lo cual es una profecía autocumplida. Dicen que con tutoras va peor, las mujeres no van a elegir tutoras, van a elegir tutores, a los tutores les va a ir mejor. Entonces se van reforzando, a medida que logramos algunas medidas igualitarias, se va reforzando por otro lado este prejuicio. Un ejemplo de deseo y realidad, una niña le dice a Papá Noel, para las Navidades quiero un dragón. Y Papá Noel le dice, sé realista. Y ella dice, bueno, quiero que me acepten el paper sin revisiones. Y Papá Noel le dice, bueno, ¿de qué color querés tu dragón? O sea, el realismo para las mujeres incluye la desesperación con el sistema meritocrático y con su igualitarismo. Lo que buscamos entonces, las políticas feministas de la ciencia y la tecnología, es una política de afirmación epistémica. Es decir, no solo queremos mostrar que las mujeres podemos integrarnos al dominio de los saberes que antes nos estaban vedados, sino que nos interesa ofrecer versiones personales y colectivas que iluminen todo aquello que fue ignorado o desvalorizado. Es decir, queremos una diversidad de saberes, no solo ingresar en el saber ya instituido como el ganso entre los flamencos. Desde América Latina eso significa recuperar y traer al diálogo científico muchos saberes desalojados de ese diálogo. Y desde el reconocimiento de formas interseccionales de opresión, construir una genuina universalidad, no una universalidad androcéntrica que se ha apropiado de la representación, sino una genuina universalidad. Esa universalidad solo se asegura con comunidades diversas y no disciplinando a quienes ingresan a los saberes dominantes. Iba a hablar de algunas otras cosas en relación con las barreras, pero voy a dejar solamente las recomendaciones que la Red de Género, Ciencia y Tecnología, la Red Iberoamericana ha ido armando en sus múltiples reuniones y que todavía está en formación, pero me interesa compartirla con ustedes. Algunas recomendaciones. Favorecer la investigación en ciencia y tecnología desde la perspectiva de género. No solamente el ingreso a las disciplinas, sino favorecer una perspectiva de género sobre los saberes. Recuperar datos fiables y desagregados por sexos sobre la situación de las mujeres en el sector científico y tecnológico. Los datos deben ser públicos, accesibles y actualizados. Es decir, hay que exigirle a los organismos de ciencia y tecnología y a las universidades que produzcan estos datos y los hagan públicos. Proponer una política de establecimiento de indicadores en la región iberoamericana que nos permita realizar un seguimiento comparativo. Esto fue lo que hizo la Red Iberoamericana. Tener en cuenta los diagnósticos sobre la situación de las mujeres en ciencia y tecnología para elaborar políticas de igualdad de oportunidades, trato y resultado. Incorporar en los comités editoriales, comités asesores y comités científicos personal experto en estudios de género que garanticen un arbitraje y una evaluación de calidad. Evitar el sexismo en los textos y comunicaciones científicas, así como en todos los documentos administrativos, incluso en el lenguaje. Favorecer la investigación en ciencia, tecnología y sociedad en consorcios internacionales. Poner en marcha medidas que favorezcan la crianza de hijas e hijos, licencias compartidas por varones y mujeres, servicios de guarderías en las universidades, subvención del servicio de guardería para eventos fuera de horarios escolares, etc. Promover la elección de carreras científicas en las niñas. Estimular con medidas concretas, becas, proyectos de investigación, la participación de mujeres jóvenes en la ciencia. Promover de manera particular el ingreso y desarrollo de mujeres en áreas poco feminizadas como ingenierías, en especial ingeniería informática, física, matemáticas, y estimular sistemas de mentoreo
de mujeres por otras mujeres, favorecer el acceso de las mujeres a las nuevas tecnologías de información y comunicación mediante acciones específicas, instaurar prácticas profesionales, horarios, tiempos de reuniones, etcétera, que permitan el desarrollo de una vida personal rica y plena para mujeres y hombres por igual. Realizar análisis reales de impacto de género en todas las políticas públicas y en todos los niveles, estatal, autonómico, local, etcétera. Incorporar la perspectiva de género y feminista en todos los estudios, en especial aquellos destinados a promover el desarrollo sostenible. Y propongo, así como comenzamos con algunas preguntas, terminar con algunas preguntas. Desde las periferias que habitamos en América Latina, preguntarnos quién produce conocimiento, financiado por quién, para beneficio de quién, desde la perspectiva de quién y en la lengua de quién. No solo en términos de sexo, sino también interseccionalmente, en términos de clase, de etnia, de color, de identidad. La promoción entonces es hacia universidades como zonas libres de discriminación. Muchas gracias y perdón si me pasé con el tiempo. Bien, nos hemos quedado entonces con mucha reflexión ahí. Yo le voy a dejar la palabra a Andrea para que nos guíe en esta fase. Sí, bueno, muchas gracias, Pamela. La verdad es que es súper empoderadora Diana, y escucharla es una inyección de energía, ¿no? O sea, nos hace, por un lado, profundizar y mirar con mucho detalle cómo se vive la exclusión, la violencia de género en el mundo de la academia, y por otro lado también nos da muchas pistas por dónde abordar todo este tipo de violencias, ¿no? Pamela, ¿puedes compartir la pizarra compartida? Me parece que hubo mucha participación también aquí. Súper interesante lo que han ido poniendo como reflexiones. Vamos a leer algunas y sería súper bonito que algunas también de quienes han participado aquí en la pizarra pudieran más adelante tomar la palabra y poder comentar aquello que pusieron. Yo voy a llamar la atención sobre algunos de las notas adhesivas y vamos conversando sobre eso. Por aquí dicen entonces, me parece súper interesante que ser mujer no es ser feminista. Hay mujeres que en puestos de poder siguen actuando de manera patriarcal, ¿no? Interesante también lo que nos compartía Diana sobre la forma, ¿cierto?, de pensar el feminismo, que no es mujeres contra hombres, algo que parece muy de perogrullo para quienes llevamos un tiempo en estas luchas, pero es algo que a menudo se olvida, ¿no? Como un punto de partida de cuál es la lucha que estamos dando, que es por la igualdad de género y que no tiene que ver con una lucha frontal entre hombres y mujeres, ¿no? Hay otro comentario que dice, ¿cuáles fueron nuestros modelos de identificación? Un concepto que utilizó Diana, ¿cierto? Modelos de identificación para dedicarnos a hacer salud pública. Pienso que no hemos reconocido a nuestras predecesoras suficientemente. Podríamos pensar a quienes podemos nombrar, ¿cierto?, como ejemplos, como modelos que nos hicieron a nosotras mismas dedicarnos a esta parte de la academia, ¿no? Hay otra palabra por aquí, dice, cómo los espacios gremiales y el trabajo extralaboral genera condiciones para asegurar equidad de género que suelen ser en los horarios de tareas reproductivas, ¿no? Aquí, de hecho, podemos ver cómo el esfuerzo, todas las tareas que hacemos también en pos de la igualdad de género son en horarios que tenemos que nosotras dedicar extra por sobre quienes no están en esta lucha, ¿no? En este mismo día, Día de las Mujeres, cuánto trabajo que no hacemos queda pendiente para otros días y vamos nosotras mismas haciendo estos esfuerzos, ¿no? Para poder dedicar espacio, dedicar energía a esta tarea. Hay otra palabrita acá, dice, como explica Rita Segato, el binarismo colonizador instala
un uno válido, y en esa condición las mujeres no somos personas ontológicamente independientes. En la academia, acabemos con el binarismo. Quisiera invitar entonces a alguna o alguno que haya puesto algún comentario que pudiera expresarlo en viva voz y que pudiera comentarnos un poco qué le ha parecido la conferencia. Abro entonces la palabra. Si alguien quiere comentar parte de sus reflexiones, tenemos muchas reflexiones. Hola, buenos días. No sé si había que pedir la palabra, no estaba buscando dónde pedir la palabra y como nadie hablaba me atreví. Yo no soy de la Escuela de Salud Pública, mi nombre es Pilar Oviedo, soy médico veterinaria. He dedicado muchísimos años a la academia, a la investigación en parte, al tema de la igualdad de género también, desde hace muchos años con una colega mía que se llama Anita Soto. Hicimos varios esfuerzos en tiempos en que no era un gran tema, no era algo que preocupara, y de hecho el término género generaba mucha risa entre nuestros colegas. Nosotros tenemos un mundo que era fundamentalmente masculino, entonces, pero siempre con respeto. En el comentario que yo hice, esta es una lucha que lleva muchos años y que probablemente nos quedan muchos años más todavía, porque tenemos que partir por hacernos cargo nosotras, las propias mujeres, de qué es lo que hacemos en el día a día para revertir esta situación. No es fácil. Se han naturalizado tantas situaciones, tantos hechos, que a uno le cuesta muchas veces hacer el switch del cambio, ya dentro de nuestra familia, dentro de nuestro entorno, dentro de lo que nos rodea. Entonces, es un tema que me apasiona, es un tema muy complejo que tiene muchas aristas, por lo tanto su análisis no es tan simple, claramente. Por lo tanto, agradezco mucho estos esfuerzos, me siento orgullosa de haber aceptado y participar y estar con ustedes aquí, haber escuchado esa extraordinaria conferencia, y eso, nada más. Un abrazo a todas por este día, que es una conmemoración, no es mucho lo que hay que festejar, digamos, pero sí es muy importante que empecemos a hacer ese cambio, y las nuevas generaciones van a tener un rol importantísimo. Nosotros ya estamos dejando la cosa un poco de lado. Un beso a todas y un gran abrazo. Muchas gracias, Pilar. Gracias por tu saludo también. Seguimos leyendo algunos de los comentarios mientras alguna o alguno se anima a tomar la palabra. Andrea, si gusta nos vamos turnando en las lecturas. Ya, y así dale, Vero. no te toca hacer la lectura completa. Voy a abrir en el otro lado para poder ir siguiendo la lectura ya. Y así vamos leyendo entonces. Dice: la violencia estructural es silenciar las necesidades y exclusiones que vivimos las mujeres y disidencias. Aquí hay una pregunta, dice: ¿dónde son confinadas las mujeres en la ciencia y en salud pública? Quizás también quienes han compartido sus reflexiones quieran explayarse un poco más en relación a lo que fueron escribiendo acá en nuestra pizarra.
Si gustas, lees otra tú, Andrea. Sí, quizás siguiendo ese mismo hilo de dónde son confinadas las mujeres en la ciencia, está este comentario que dice, ¿cómo se valoran y califican los saberes? ¿Cuáles conocimientos se dejan en el margen? Me parece que la salud pública es, respecto a la Facultad de Medicina, un margen. Y luego también hay una escala de lo más valorado en la escuela, ¿no? ¿Qué podríamos decir quienes vivimos desde adentro esa escala de valores, ¿no? ¿Qué valores, qué líneas, por ejemplo, de investigación, qué temas son más valorados que otros, ¿no? Ese tipo de cosas que uno las vive muy fuertemente. Hola. ¿Sí? ¿Se puede comentar? Hola. Adelante, adelante. Mucho gusto de saludarlas. Ahí veo a Pilar, querida amiga, qué rico verte. Qué bonito. Sí, justo estaba reflexionando sobre eso, sobre el lugar que tenemos las mujeres en salud pública, ¿no? Y yo lo que leo también es una constante de que somos muchas las que estamos, por ejemplo, en el área de extensión y de los cuidados comunitarios, ¿sí? Y que no es casual también que la extensión sea un espacio en el cual muchas estamos intentando que sea parte reconocida y valorada dentro de la academia como un espacio de desarrollo académico, ¿no? Creo que la pandemia también mostró que muchas académicas profesionales de salud nos vinculamos al trabajo comunitario, por ejemplo, muy fuerte. Y en las propias organizaciones sociales con las cuales nos relacionamos también ahí hay un fuerte contingente de mujeres que están justamente ocupadas, ¿no es cierto?, de lo que está pasando en la comunidad en atención, digamos, a la precariedad y a las dificultades de vida de mujeres, de hombres, de niños, de niñas. Entonces, eso yo creo que está también mostrando que hay una dedicación distinta en las mujeres, ¿no? Que creo que no tiene el espacio reconocido suficiente en la academia y eso es un gran problema, ¿no? Y si uno encadena eso, además, a los espacios donde difundir este conocimiento, estos saberes que estamos aprendiendo también en comunidad, también vemos muy restringido para las académicas los nichos, ¿no es cierto?, científicos donde se comunica o se canalizan, digamos, esas experiencias que son conocimientos, son saberes distintos y que no obedecen, digamos, a las reglas de la ciencia, ¿no?, de la ciencia tradicional. Entonces, claro, veo ese espacio que a mí, en lo personal, me ha hecho muchas veces cuestionarme si mi lugar es la academia, ¿no? Y ahí un poco conecto con esta conversación que nos ha presentado la expositora, ¿no? Donde, claro, existe también esta autoexclusión también, donde es como decir, no nos identificamos con este espacio porque este espacio tiene unos códigos donde se mide el rendimiento y la productividad, que no es lo que estamos haciendo realmente. Entonces, bueno, solamente comentar eso, ¿no? Y ahí, bueno, Pilar también ha tenido un trabajo enorme, importante en la Facultad Veterinaria, justamente en el acompañamiento de estudiantes. Por muchos años Pilar ha sido un pilar justamente de acompañamiento de estudiantes en sus necesidades, en el tema de bienestar estudiantil, y entonces empiezo a hacerme sentido, digamos, de que estamos pensando la sociedad y la comunidad científica desde un lugar muy distinto. Eso. Muchas gracias. Gracias, Sole. Yo creo que tus palabras también nos representan a muchas, que cuando uno está pensando también en qué lugar se siente más representada, más cómoda, no solo con lo que hace, sino con las formas, con las evaluaciones, con la valoración, aparecen todas estas intersecciones, ¿no? Entre los saberes que son legitimados, entre cuáles son también los reconocimientos,
Y como decía también, cuáles son los temas, los tipos de conocimientos que son más valorados dentro de la academia, ¿no? Y me parece también que en este último año de la pandemia eso ha quedado súper en evidencia, ¿no? Todo el tema de cuidados, el tema de extensión, el tema del trabajo comunitario pareciera ser como más accesorio en una escuela que muestra mucho trabajo como epidemiológico, con esta capa, ¿no? Que es de seriedad, ¿cierto? Que son valores también que se les asignan a los saberes, ¿no? Como lo lúdico versus estos conocimientos que tienen este revestimiento de seriedad. Todo ese tipo de cuestiones que son más culturales también están operando dentro de esta intersección con las exclusiones de género. ¿Alguien más quiere comentar palabras? Yo quería agregar, digamos, a esta reflexión cómo, digamos, en la pandemia que ha sido como bien paradigmático, ¿no? Porque finalmente todo lo que tiene que ver, como decía Sole, todo el tema del cuidado, todo lo que ha sido en el fondo la invisibilización de una PS que es súper feminizada, donde está todo el trabajo, digamos, de contención más importante, digamos, en esta pandemia. Hemos visto cómo ha funcionado en nuestra salud pública, todo lo efectivo que ha sido el trabajo de vacunación, por ejemplo, todo eso está sostenido desde unas miradas que son como las miradas menos validadas, ¿no? En la salud pública en particular, o sea, los discursos más visibles, más presentes, justamente han sido discursos masculinos, y probablemente las mujeres que han sido más visibles han sido mujeres que han hablado desde ahí también, ¿no? O sea, ese discurso ha sido como el discurso, pensando, por ejemplo, en esta pregunta de cuáles son las fuerzas de estratificación de los saberes en salud pública, cómo están esas fuerzas operando, legitimando unas palabras más que otras, etc. Yo creo que es súper importante el desafío, digamos, para la salud, para nosotras, digamos, feministas, digamos, hombres y mujeres feministas, ¿no? Toda la otredad, cómo construir colectivamente más fuerza, digamos, para poder hacer más visible esta segregación, digamos, para hacer visible el veto, digamos, a los discursos que no son los hegemónicos. Pamela, ¿puedes pasar también a la segunda hoja? Andrea en el chat dice, Gabriela Méstica, dice, yo también quisiera unirme a la reflexión, así que, Gabriela, si quieres, mientras tanto, puedes abrir tu micrófono y seguir entonces en esta reflexión. Hola, muy buenas tardes, yo soy Gabriela Méstica, les hablo de acá de Talca, soy estudiante de tecnología médica, ya a punto de salir y estoy iniciando igual mi carrera con respecto al área científica. De partida estoy muy feliz de participar de esto, ha sido bastante rico en conocimiento, me ha abierto bastante puntos de vista que no había pensado en realidad, y retomando con lo que había dicho Pamela en su reflexión anterior, quisiera tocar un nexo que en realidad igual me hace mucho sentido, el de validar y el de aprovechar y permitir otro punto de vista que nosotras, ya que tenemos este nexo social científico, que nos hace permitir experimentar otros campos de investigación que en realidad no se pueden dar con respecto a estar encerrado en un laboratorio 4 paredes. Es muy necesario la investigación con respecto a las necesidades que se hacen presentes y que nosotras, y solo nosotras o las personas que están en estos campos, somos capaces de darnos cuenta y cuán necesario es, cuán necesario es dedicarnos a investigar este tipo de cosas. Yo también me he cuestionado, yo también soy participante en una escuela popular acá en Talca, y además, claro, he hecho investigación científica en los laboratorios de la misma universidad, pero es muy diferente el otro mundo con respecto del área científica al área comunitaria.
Y claramente también me siento mucho más cómoda en el área comunitaria, pero no quiero abandonar mi rol científico porque sea más fácil, sino que en realidad hay que seguir abriendo puertas. Así que eso, besitos desde acá de Talca, gracias por dejarme participar de esto y ha sido una experiencia muy gratificante. Eso, ahí, saludos a todos. Muchas gracias, Gabriela. Sí, yo creo que es súper importante lo que tú dices, cómo no abandonar espacios donde se nos hace más difícil por todo lo que hemos venido conversando, pero de qué manera también podamos en conjunto como repensar y replantear cómo estos espacios están concibiendo la violencia de género y de qué manera están lidiando con estos problemas. O sea, por un lado, como decía Pilar, tenemos esta tarea en primera persona de ser protagonistas de estos cambios, pero por otro lado también tenemos que impulsar que sean cambios que no queden en lo micro, ¿no? Que se hagan parte de una avalancha feminista en los espacios donde podamos estar presentes, ¿no? Como que no queda reducido a las personas que tenemos un poco más de conciencia respecto a estos temas. Y se va construyendo una sociedad que sea más igualitaria, más justa. Aquí pasamos a la segunda hoja de comentarios y dice un comentario: parece que nuestra subjetividad es un obstáculo para la ciencia. Creo que también hay que pensar en el androcentrismo y la misoginia en la ciencia, ¿no? No solo implica regular, emancipar cupos y reglamentos, una academia más equitativa. Es crítico avanzar en eliminar los espacios de apropiación, violencia por género, ¿no? Y si pensamos cuáles son los espacios donde participan solo varones y de qué manera participan, ¿no? Y aquí otra persona dice que fundamental resulta afirmación epistémica. Acompaña con unas lecturas. Dice: ¿qué efectos de violencia estructural tenemos en nuestras propias trayectorias? Me tuve que hacer cargo de mi madre cuando estuvo enferma. Perdí, entre comillas, 2 años. Mis hermanos siguieron con sus vidas como si nada. Un poco lo que comentaban también hace un rato en cuanto a cómo nos ha afectado durante este tiempo ese cambio de rol también, ¿verdad? No sé, ya lo leíste. Tengo la impresión de que la gestión académica también está tradicionalmente a cargo de las mujeres. Mientras las mujeres académicas trabajan por mejorar los espacios y las condiciones para toda la comunidad académica, los hombres dedican mayor tiempo a su desarrollo profesional, personal, involucrándose menos en los procesos de crecimiento común. Quizás incluso este espacio es un ejemplo de ello, ¿no? Quería comentar también que como la necesidad de que nuestras propias exclusiones, las exclusiones de nuestras compañeras y compañeros, digamos, que quedan en un espacio como de los problemas personales, que es súper importante cómo lograr, digamos, hacer visible que eso es, digamos, discriminación, que eso es exclusión, que eso es, y que no quede, digamos, en ese espacio. Estaba mirando, digamos, esta lectura que acaban de hacer, ¿no? De lo que nos pasa, ¿no? Me tuve que hacer cargo de mi madre, o sea, bueno, esas son situaciones que no son anecdóticas, no son situaciones personales, ¿cierto? Pero sí como la violencia estructural deja que eso siempre quede en lo puntual y en lo personal y en lo que yo cómo me la arreglo, digamos, frente a esa situación, para responder frente a las demandas académicas, etc. Entonces, ¿cómo lograr que esas exclusiones se hagan visibles hoy, digamos, hoy, porque finalmente es la discriminación de la academia, digamos, hacia nosotros. Y a eso quisiera agregar otra cosa. Hola, muchas gracias por el espacio, me colé por mi corazoncito de la escuela. Estaba pensando esto que comentaba la compañera Gabriela, creo, sobre cómo seguir en los espacios que nos
de los cuales nos sacan, como si fuera una suerte de acoso. Y luego, claro, lo que tú comentabas, Pame, pero también hay otra cuestión que es, hay muchas mujeres que lamentablemente por todo este acoso que viven, terminan reproduciendo los mismos patrones tan hegemónicamente masculinos presentes y se vuelven un poco máquinas de la producción y no comparten una sororidad, un modo más, no sé, más solidario de la producción del conocimiento, de la gestión en los diversos espacios, de todo lo que implica las labores académicas. Entonces, ¿cómo podríamos generar unas estrategias distintas de cuidado, de cuidarnos, y que eso, instalar otro modo de hacer, del quehacer académico? Ese es un gran desafío. Sí, muchas gracias, Mari. También en ese sentido, esta palabra que quedó aquí en la pizarra, cómo salirse de la carrera académica dominante, ¿no? Está pensando en las publicaciones. Son las que determinan tu valoración como investigadora. Todo este tipo de violencias más estructurales que tienen que ver con cómo la ciencia se ha ido asentando y cuál es el modo de reproducción, que tiene mucho de patriarcal, lo que comentaba Diana sobre los montos que hay que pagar, quiénes lo financian, y estaba esta pregunta también anteriormente, ¿cuál es el conocimiento que se quiere obtener, pero quiénes hacen conocimiento, desde qué lugar, en qué idioma, decía también Diana, ¿no? Todas estas preguntas que de alguna manera a muchas personas les hacen pensar que la academia no es un espacio para construir, ¿no? ¿De qué manera hacemos que este espacio sea un espacio contrahegemónico y que pueda lidiar un poco con estas violencias estructurales de género? No sé si hay más palabras, hay más personas que quisieran comentar un poco lo que les ha surgido desde la escucha de la conferencia de Diana. A mí me gustaría comentar algo. Hola, buenas tardes. Qué pena que no me pude sumar más temprano. La verdad es que estábamos saliendo de otra actividad. Pero yo solo quería comentar esta que me movilizó muchísimo leerla. La voy a leer, no sé si ya la leyeron. Tengo la impresión de que la gestión académica también está tradicionalmente a cargo de las mujeres, mientras las mujeres académicas trabajan por mejorar los espacios y las condiciones para toda la comunidad académica. Los hombres dedican mayor tiempo a su desarrollo profesional personal, involucrándose menos en los procesos de crecimiento común. Me interpela de alguna manera porque es una realidad que vemos, es verdad, nos sentimos convocadas a ese espacio de involucrarnos todas y todos en espacios más justos, más abiertos, más democráticos. Y solo invitarnos a no bajar las manos en esto, no bajar los brazos, porque quizás hay algunas personas que toman esa opción, pero también vemos que hay varios compañeros que están tomando el lugar de ser compañeros, verdaderos compañeros en estas luchas también. Así que alentarnos y ver el vaso medio lleno también. Yo creo que esto va a ir revirtiéndose lentamente, pero en la medida de que nos mantenemos alertas, si nos acompañamos, si nos mantenemos entusiastas, o sea, esto también yo siento que podemos revertirlo, es algo de lo cual tengo cada vez mayores convicciones, ¿sí? Eso solo quería comentar.
Gracias, Paula. De todas maneras, también el hecho de estar juntas y de escuchar a grandes como Diana Mafía nos inyecta mucha energía para continuar. Yo quería decir dos cosas. No sé si se escucha. Sí, se escucha, Fanny. Una que tiene mucho que ver con lo que Paula y tú acaban de decir y que Diana insistió en ir desde la academia, pero creo que en todos los espacios posibles donde estamos las mujeres, generar masa crítica, que es la que produce el cambio. Y creo que podríamos decir masa, tierra, crítica, lo que fuera, es un concepto, pero creo que nos convoca a la sororidad profundamente. Y por otro lado, me quedó muy dando también una vuelta en términos del reconocimiento, del conocimiento más amplio, y abrirlo en la ciencia, que son las mujeres sanadoras que no son reconocidas por el sistema. Creo que ahí hay y creo que en la salud pública nos tenemos que plantear eso de cómo abrir algunos, no sé, proyectos de investigación conjunta, buscar esos conocimientos que hay arraigados en la sociedad, de las cuales hablamos, como también en la pandemia se han presentado todas esas soluciones de cuidado y cómo ese conocimiento hay que integrarlo también a la salud pública. Yo diría que eso me quedó así como muy fuertemente de los últimos planteamientos que hizo Diana. Ella siempre es muy genial, es muy sabia, es muy convocante en su lenguaje, que además nos permite comprender muy bien. Así que creo que ha sido una muy buena elección nuestra de esa conferencia. Así que también nos felicitamos, creo yo, por eso. Muchas gracias, Fanny. Yo quisiera decir algo. Ale. Bien, muchas gracias por por el programa del día de hoy. Y mi pregunta va como, ¿cómo ser conscientes y de verdad vivir este autocuidado? Ya que yo creo que si bien es cierto el tomar conciencia de todo lo que nos sucede, ya es, o sea, en sí, a veces ser ignorante es más fácil, digamos, porque todo este peso también mental de saber dónde están las exclusiones, dónde se encuentran las dificultades, ser parte de este sistema, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, me pregunto, es un peso mental adicional además. Entonces, esto de ser conscientes y de ver también estas dificultades, si bien es cierto, nos pone frente a conflictos, ¿no? Nos pone frente a conflictos dentro de la casa y también en las comunidades académicas, en distintas áreas en el fondo donde nos desenvolvemos, nos hace mucho más conscientes de la realidad. Entonces, eso nos pone también en disyuntivas internas profundas, yo siento, ¿no? Por tanto, ¿cómo hacer esta transición también de una forma sana, que no implique mayor rencor, mayor resentimiento, mayor rabia, etcétera? Que es normal que exista esa emoción, porque es parte de tomar conciencia de esta realidad en la que nos desenvolvemos, pero a su vez, ¿cómo hacer que sea una transformación, ¿no? En el fondo también sana. Esa es mi pregunta, ¿no? No quedar como, digamos, sí, es bueno el entusiasmo, es bueno la positividad, es bueno, o sea, sin duda, pero ¿cómo pasar esa parte de una forma consciente, o sea, realista, sin caer en el pesimismo, pero a su vez también como dar ese salto viendo lo crudo que puede ser también la realidad, ¿no? Entonces, eso se los comento también como una reflexión y también una pregunta. Sí, yo creo, Alejandra, en lo personal,
y también lo digo agradeciendo a muchas personas que están aquí en esta reunión virtual, que sabes quiénes son y que son mujeres que nos acompañamos mucho. Y cuando alguna está un poco más desanimada o se siente particularmente tocada por alguna de estas violencias, puede compartirlo también con las demás. Creo que la sororidad de la que hablaba Fanny es fundamental en este camino. El camino no lo hacemos sola, no se puede de ninguna manera, no tenemos ni el alcance ni la energía suficiente para enfrentar estos problemas de forma individual, ¿no? Es de forma colectiva que logramos avanzar, y en ese sentido también el cariño y toda esta parte que quizás es como lo menos valorado de la subjetividad, este post-it que está ahí en celeste, ¿no? La subjetividad de las mujeres en general, pero que tiene que ver con las emociones, con lo que nos va pasando dentro. Creo que es una fortaleza en este caso, ¿no? No es una debilidad, es una fortaleza, el poder compartir aquello que nos va pasando profundamente, que la vida está hecha de todas estas partes, ¿no? De una lucha en los campos de saberes, en los campos disciplinares, en los campos laborales, pero también en las vidas cotidianas que están hechas de emociones también, ¿no? Y en ese sentido creo que es fundamental tener comunidades que podamos apoyarnos unas a otras en este camino, que por cierto no es fácil. Hay momentos que también son de mayor dificultad, ¿no? Y también en lo personal, en lo individual, hay momentos que son más difíciles, ¿no? Eso por mi parte. No sé si alguna compañera quiere colaborar en la respuesta. Andrea, yo estaba pensando a eso, a lo que tú decías, también me sumaría con, tal vez podríamos transmitir un modo de hacer más feminista en la academia. Por ejemplo, nuestras propias experiencias como núcleo, como nos intercambiamos perdón, estoy con el multitasking, entonces, las autorías principales, independientes del trabajo, hemos elaborado un trabajo colectivo y entonces nos vamos rotando las autorías principales, aunque una trabaje más u otra trabaje menos, pero sabemos un poco que todo lo que pensamos e intentamos escribir es parte de un trabajo colectivo. Ese, por ejemplo, que es un modo de hacer que a mí me gusta mucho y que se puede generalizar. O otros tipos de actuar de manera más concreta que a lo mejor podríamos ir socializando, y de esa manera otros grupos los pueden ir incorporando en su quehacer. Sí, súper, Mari. Creo que podemos pasar a la tercera hoja y con eso también podemos ir pensando en estas acciones como las que propone Marisol, ¿no? De ir circulando autorías en los grupos de confianza entre académicas que están escribiendo de manera colectiva, que es lo que hacemos nosotras en el núcleo de antropología y salud de la escuela. Lo hemos hecho así en el último año. Entonces esta pregunta queda aquí para que podamos también no cerrar la hora, sino que la pizarra compartida queda abierta, de tal manera que podamos ir también poniendo estas acciones o medidas que proponemos para avanzar hoy en día, no esperar a mañana, 10 años más. ¿Qué es lo que podemos hacer hoy para avanzar en igualdad de género en la academia, en nuestros espacios? Aquí ya hay dos propuestas. Una dice corresponsabilidad de los cuidados. Ejemplo, sala cuna y postnatal para hombres y mujeres. Otra propuesta dice revisión de nuestra distribución de tareas en la academia, especialmente en docencia. ¿Estamos replicando roles de organización y cuidados? Como donde los hombres hacen ciertas tareas, las mujeres hacen otras.
creo que hay varias cosas de las que han aparecido, de las que estaban también en los comentarios anteriores, que pueden estar en esta pregunta, ¿no? Como acciones y propuestas para avanzar en igualdad de género. Aquí también abro la palabra, si alguien quiere comentar, a lo mejor las personas que pusieron estos comentarios también. Andrea, mientras tanto, comentarles que en el chat les puse el link de la columna que se publicó hoy día en Radio Universidad de Chile y también en el Dínamo, columna escrita también por integrantes y participantes de esta mesa, que fue publicada entonces hoy día en el marco del 8M. También la pueden acceder ahí a través de este link y de nuestras redes sociales también, que también enmarca un poco el trabajo que está haciendo este grupo y que nos ha convocado hoy día a este foro de igualdad de género en la academia. Muchas gracias, Vero. Yo creo que ya vamos cerrando, Andrea. Te doy el pase para que tú y Pamela hagan entonces el cierre a este encuentro que hemos tenido en esta jornada, ya para dar paso a cumplir esta huelga a la cual hemos llamado también. Exactamente, gracias Vero. De mi parte, bueno, agradecer a todas y a todos que han podido conectarse hoy día. La verdad es que nos queda también mucho camino por delante, pero me alegro mucho de haber compartido este espacio en este día de conmemoración y que podamos también seguir compartiendo estrategias, seguir pensando colectivamente cuáles son las acciones que vamos a realizar para poder avanzar en igualdad de género. Sí, por mi parte también agradecer la participación. Esperamos como mesa seguir convocando, seguir, digamos, generando espacios de conversación, porque como ponían por ahí en una tarjetita, hay mucha lucha por delante todavía. Y bueno, grandes como Diana Mafía nos ayudan a ir encontrando camino. Así que esperamos poder convocar a nuevas conferencias o nuevos análisis compartidos y colectivos sobre pensamiento que está circulando, que tenemos hoy día gracias a la virtualidad también, el lado positivo de la virtualidad, de poder tener estos espacios, digamos, de generación de reflexión colectiva. Y bueno, invitar a seguir movilizadas hoy, en este 8 de marzo, que nos llama a estar en la acción frente a tanta desigualdad que tenemos que combatir. Un abrazo a todas, todes y todos. Muchas gracias, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Que tengan una buena tarde. Oh. Chao. Chao a todas. Chao, chao. Chao, Álvaro. Hola. Chao. Chao, gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, que estén bien.